Hey, ¿qué onda familia? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de tenerlos una semana más en Desnudos Podcast. El día de hoy tenemos un invitado increíble, es un amigo que admiro muchísimo, que es un gran maestro, es un gran teólogo también, sigue estudiando, está un poco en la escena del cine mexicano, entre muchas otras cosas. Y nada, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del propósito de Dios, cómo la iglesia nos ha enseñado acerca de este mismo, cómo muchas veces nos ha dañado enseñándonos de esto, qué es lo que realmente dice Dios acerca del propósito, cómo podemos lidiar cuando nos estancamos, cómo podemos lidiar cuando también nos empezamos a comparar con otras personas. Y pues nada, espero que lo disfruten. Amigo Jordi, ¿cómo estás? Amigo Diego, muy bien, ¿y tú? Qué bueno, muy feliz de que estés aquí. No, gracias a ti. Yo lo aprecio muchísimo y espero aportar lo que pueda aportar a este espacio, por supuesto. Sí, yo sé que sí, te admiro, conoces muchísimo y el día de hoy vamos a estar hablando del propósito. Entonces me gustaría saber un poco acerca de tu experiencia, cómo has vivido primero la enseñanza de la iglesia, hablando como institución, acerca del propósito dentro de tu vida. Ok, yo cuando conocí a Cristo y cuando Dios me llama por primera vez y descubro mi vocación de vida, para mí fue una crisis total, porque dije, ¿qué hago? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo descubro cómo vivo y ejecuto esa vocación a la que Dios me llamó? Entonces yo no sabía si a lo mejor dejarlo todo, si a lo mejor dejar a mi familia, mi universidad, mis sueños, mis deseos, para dedicarme totalmente a lo que Dios me estaba llamando a hacer. Y entré con una crisis muy fuerte. Pero afortunadamente, y gracias a Dios, tengo una eh, la bendición de contar con una iglesia muy consistente y con un pastor que me supo guiar correctamente, ¿no? Eh, y lo que el pastor me fue enseñando me ayudó a esclarecer un poquito mis ideas y me ayudó a descubrir que en realidad la iglesia siempre ha predicado que todo cristiano tiene una vocación universal, que hay una vocación, mmm, digamos, general para todos los cristianos, para toda la iglesia, pero cada uno ejecuta esa vocación de forma particular y Dios nos llama de forma particular a cada uno de nosotros para ejecutar esa vocación mayor y para cumplir con ese propósito mayor. Ok, me encanta lo que dices. Y regresando un poco al principio, Ujú. me gustaría saber cuál es ese llamado o esa vocación que tú crees a la que te está llamando Dios. Digo, yo la conozco un poco más, pero también para que los Sí. demás tengan un poco de contexto acerca de esto. A mí Dios me llamó a ser pastor. Wow, qué Sí, increíble. ¿De ovejas? totalmente. Qué cañón, ¿no? Porque estás diciendo, llegas al cristianismo, te enamoras de la palabra de Dios y Dios trae a ti esta revelación. ¿Cómo se ve esa revelación? ¿Cómo sientes este llamado de decir, quiero ser pastor? Mira, si te contara la historia completa, nos tiraríamos aquí 5 horas seguramente. Pero te voy a dar como la versión más resumida. Yo llego a la iglesia con más o menos, yo tenía como 19, 20 años más o menos. Eh, y, y a ver, siendo honestos, desde niño yo ya tenía cuando lo veo como en retrospectiva, ya veo que Dios desde que yo era muy niño como que me estaba queriendo llamar, como que me estaba queriendo eh, dar esa vocación para que trabaje solamente para Él. Pero nunca lo viví como tal. Y fue hasta que llegué a la iglesia, te digo, como con 19, 20 años, que más o menos empiezo a descubrir qué es lo que Dios buscaba de mí. Y en determinado punto, cuando yo tenía como 22 años más o menos, como 21 años, yo estaba en una profunda crisis vocacional. Yo no sabía qué es lo que quería hacer en la vida. Yo estaba estudiando una carrera que no me gustaba, eh, con un prospecto de vida que no me atraía en lo absoluto, o sea, con un plan de vida pues que no me atraía en lo absoluto. Y un día, de verdad, en plena crisis vocacional, fui a una iglesia, de noche, eran como las 10 de la noche, me arrodillé frente al altar y le dije, Señor, ¿tú sabes para qué me creaste? Dime para qué me creaste. Y estuve, a mí se me hicieron, para mí fue como media hora, pero fueron como 2 horas que estuve allí pidiéndole a Dios que me revelara cuál era su voluntad para mi vida. Y cuando voy saliendo de la iglesia, en plena oscuridad, yo hasta tenía miedo, dije, aquí me van a asaltar o algo, eh, se me acercan dos señoras que salieron de la nada, y me empiezan a contar de su vida. Me empiezan a contar
de lo que estaban viviendo, de sus tragedias, de cosas muy fuertes por las que estaban pasando. Yo como que me saco de onda y yo les digo así, que oigan, ¿y por qué me cuentan esto a mí? O sea, ¿qué buscan? ¿Quieren dinero? ¿Quieren algún tipo de apoyo? ¿En qué puedo ayudarlas? Y una de estas dos señoras me dice, es que joven, usted no va a creerse esto, pero nosotros estuvimos pidiéndole a Dios para que usted viniera aquí el día de hoy. Wow. Y uno hasta se espanta, ¿no? Claro. Dije, híjole, ¿por qué le estuvieron pidiendo a Dios? O sea, ¿por qué? ¿De qué puedo servir aquí? Y después de escucharlas, después de que me dijeron esto, lo que hice fue presentarles la palabra de Dios y decirles que Dios tiene un plan para ella, bueno, para ellas, porque eran dos señoras, que eran planes de bienestar y no de calamidad, que eran planes para darles un futuro y una esperanza. Eh, y cuando termino como de predicarles un poco de lo que yo sabía, de presentarles el Evangelio, eh, estas dos señoras se ponen a llorar, a llorar, a llorar. Y me dicen, joven, nunca habíamos sentido a Dios tan cerca como en este momento. Y entonces yo me quedé así como sacado de onda. Me subí a mi coche, todavía les quise dar algo de dinero, no me lo aceptaron y así como llegaron se fueron. No supe qué fue de ellas, nunca las volví a ver. Y ya que estaba en mi coche, me di cuenta de lo que había pasado. Y dije, ok, ya te capté. Ya sé qué es lo que quieres de mí. Y descubrí esa vocación. Qué increíble, ¿no? Y creo que compartimos esa vocación en común o ese sueño en común, ¿no? Y de verdad es magnífico, es un camino interesante. Pero también me gustaría ir a esta pregunta. ¿Crees que todos estamos llamados a esta vida? Porque lo que yo me he encontrado en la iglesia, como esta primera instancia en algunos campamentos, prédicas, etcétera, es justo pastores, líderes, ponle el nombre que tú quieras, impulsando a los jóvenes a deja todo, o a las personas, deja todo, véndelo, sírvele a Dios, entrégate, vas a escuchar esa voz o ese susurro que te va a decir, no, tienes que hacer esto en tu vida. ¿Crees que tiene que ser así o tú cómo lo ves? Yo creo que no. Yo, a ver, todo cristiano está llamado al apostolado. Todo cristiano está llamado a predicar el evangelio. Eh, y de cierto modo todos dejamos cosas atrás. Cuando finalmente cuando conocemos a Cristo, Cristo nos pide, como le pidió a Pedro, que dejemos las redes. Y nos pide que dejemos cosas atrás. Eh, pero cada quien tendrá que ver con Dios qué es a lo que debe renunciar. Porque mucha gente en su afán apostólico y en este afán de recién convertidos quieren dejar todo o quieren renunciar cosas a las que Dios no les ha pedido que renuncien. Entonces hay que tener mucha sabiduría y mucho discernimiento para eso. Yo sé que a mí, por ejemplo, cuando Dios me llamó, yo estuve a punto de decir, ¿sabes qué? Dejo la universidad y a mi familia y todo. Wow. Y me voy a un seminario, no sé, me pongo un sayal y voy a predicar el evangelio al África, no sé. Pero luego dije, a ver, no, espérate, o sea, a lo mejor en este un poquito de fanatismo, estoy queriendo renunciar a cosas que Dios quiere usar para mi bendición. Entonces, sí creo que como iglesia hacemos bien en predicar que todo cristiano está llamado al apostolado y por lo tanto dejar algo, renunciar a algo, pero creo que debemos poner mucho énfasis en que cada cristiano debe discernir qué es lo que debe ir dejando atrás, paulatinamente, para que Cristo se manifieste mejor a través de ellos. Claro, y digo, ahorita vamos a profundizar un poco más en ese punto de encontrar qué fuimos llamados a hacer a cada uno de nosotros, pero creo que es bueno e incluso necesario puntualizar eso, ¿no? Que no tenemos que echarnos esa carga encima si no creemos que viene de parte de Dios, ¿no? Si no creemos que Él nos mandó a predicar, a evangelizar, como de esta forma, incluso a ser misioneros, tampoco tenemos por qué hacerlo, ¿no? Y por eso me gustaría puntualizar primero si sí tenemos un llamado, cuál es ese llamado, ¿no? O sea, hacia dónde nos está llamando Dios. Ok. Yo creo que sí, yo creo que todos tenemos un llamado. O sea, seas o no cristiano, tienes un propósito en esta vida. Eso tienes que tenerlo muy claro. ¿Y crees que es un propósito en particular? O sea, así de Jordi fue llamado a ser pizzero en tal lado, o Yo es creo que un sí. llamado general primero. Yo creo que hay un llamado general Ok, al que todo ser humano responde. No solamente todo cristiano, sino que todo ser humano debe responder libremente a ese llamado. Pero la forma en la que ejecutas y vives ese llamado es particular para cada uno. O sea, yo sé que, por ejemplo, a mí Dios me llamó a ser pastor, pero sé que no a cualquiera llama a ser pastor y a lo mejor a alguien más llama de otra forma, ¿sabes? Pero últimamente toda vocación de parte de Dios tiene como propósito
un llamado y un propósito más grande, que es glorificar a Dios y amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Justo, ese era el primer punto que quería tocar, que cuál era ese llamado general, ¿no? Le preguntaron a Jesús una vez en qué se resume tu ley, en qué se resume todo, y dijo dos cosas fundamentales, esenciales para nosotros, que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que ese es el propósito principal para el cual fuimos llamados, que creo que es necesario que nos lo marquemos en el pecho, pero como tú lo dices, se ve muy diferente en cada persona, ¿no? Se ve muy diferente, a lo mejor alguno va a ser presidente, otros van a ser pastores, otros van a ser pizzeros, otros van a ser taxistas, pero hablando de esto, ¿cómo crees que podemos encontrar nuestro llamado? Yo creo que se trata de pasar tiempo con Dios. O sea, finalmente, o sea, si alguien sabe para qué te llamó o para qué te creó, es Dios. Solamente Él lo sabe. Y solamente se lo puede comunicar asertivamente. Y entre más tiempo pases con Él, entre más lo convivas, más vas a ir descubriendo cuál es esa vocación particular a la que Dios te está llamando. Pero yo creo que digamos que el paso número 1 y el primer escalón es pasar más tiempo con Dios. O sea, tienes que tratar a Dios en su palabra, en la oración, en la iglesia. Y de esa forma, creando una relación más íntima con Dios, Dios te va a ir revelando qué es lo que debes hacer en la vida, ¿no? Dios va poniendo como esos anhelos en ti, y también va confirmando ese propósito mediante los dones que te ha dado y mediante otras personas que también te lo hacen saber. Ok, me gusta. Justo ahí haces como un énfasis muy interesante, que es primero tener comunión con Dios, nuestra intimidad, que creo que es fundamental para nuestro día a día, nuestra lectura, nuestra oración, la alabanza, la asistencia a la iglesia. Pero me quiero un poco más a lo práctico, ¿no? Me encantaría que este fuera el panorama general que todos vivimos y que creo que se ve más como en esta vida de iglesia, porque creo que es más sencillo entender. Dios me mandó a predicar la palabra, Uh-huh. que Dios me mandó a ser financiero de tal empresa, o que Dios me mandó a ser director de marketing en esta otra, o Dios me mandó a ser a lo mejor un pizzero. No sé si me estoy explicando un poco, pero ¿cómo crees que las personas en el día a día pueden sobrellevar esto sin necesidad de cargar con esto de decir, es que a fuerza necesito escuchar un día la voz de Dios que me digan, necesitas llegar a esta área o a este punto? Es que yo creo que eso es una labor de cada día hacer una introspección profunda. Eso para empezar. O sea, cada día examinar tu entorno y examinarte a ti mismo. Y decir, a ver, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Y últimamente, ¿cuál es ese sueño que más tengo en la vida, ¿no? ¿Cuál es ese gran anhelo que tengo en la vida? Y eso como que por lo menos te permite situarte, ¿no? Decir, a ver, estoy aquí parado haciendo tal cosa y esto de tal forma contribuye a cumplir un sueño que tengo. Es un examen que podemos hacer todos los días, al levantarnos o al acostarnos, en cualquier momento. Eh, y otro aspecto práctico yo creo que es, o sea, literalmente pregúntale a Dios. O sea, y a lo mejor suena como muy poético, muy, no sé, como muy efímero, o sea, es un consejo muy práctico. O sea, ¿quieres saber qué hacer con tu vida? Pregúntale a Dios, tal cual. Pregúntale a Dios. Y no digo que vayas a escuchar su voz así, que se vayan a abrir los cielos y un halo de luz te ilumine. No, a lo mejor no pasa de esa forma. Puede pasar, pero lo dudo mucho. Pero conforme tú le sigas preguntando a Dios, él va a ir poniendo también esos anhelos en tu corazón y también te va a ir configurando la vida un poco. Entonces, yo creo que esa es la parte más práctica por la que podemos empezar. Claro, no, me gusta mucho lo que tocas. Hace unos años escuché una prédica de Pablo Johansen, que es un pastor gringo, pero decía, ¿cuál es tu carga? ¿No? ¿Cuál es tu burden? Usó la palabra en inglés, como esto que te quema por dentro, ¿no? Por lo que mueres por vivir. A lo mejor es amar a tu familia, a lo mejor es amar a tu iglesia, a lo mejor es ambas, a lo mejor es ir y predicar o a conseguir empleos para otras personas. Incluso podría ser la próxima, no sé, hablando de las mujeres en casa que están criando a sus hijos y los aman, ¿no? Que puedan ser esa próxima mamá o abuelita de Timoteo, que no necesariamente tienen esta imagen tan
protagónica, pero sí tienen un trasfondo que al final trajo uno de los hombres más influyentes para la iglesia del día de hoy, ¿no? Entonces, creo que como primer punto es fundamental eso, entender qué cargas tenemos en nuestra vida, que es lo que ardemos de pasión por hacer lo que sea que ardamos, pero dos, también creo que es fundamental la prueba y el error, ¿no? O sea, creo que muchas veces en nuestras vidas, y ahorita lo vamos a ver cómo lo has vivido tú, pero tenemos una idea de este es mi camino, ¿no? Yo quiero ser pastor. En tu vida, por ejemplo, de lo que me has compartido, me dijiste, yo quiero irme a un seminario. Y entonces, en tu perspectiva es como, ok, Dios me está llamando a estudiar a tal lado, ¿no? Y empiezas a hacer planes. Ujú. Y después llega tu pastor y te dice, no, Sí. no te vayas a un seminario. Aunque ya tenías casi todo planificado, llega y te dice, yo te voy a preparar. Entonces, ¿cómo crees que las personas pueden llevar esta prueba y error para encontrar su propósito? Híjole, a ver, para empezar o sea, tienes que despojarte del miedo, digamos. Porque evidentemente, o sea, lo que dices es muy cierto, o sea, hacemos planes y como que vemos más o menos una perspectiva y como que vemos hacia dónde queremos ir, pero en el camino a lo mejor te tropiezas. Bueno, no, a lo mejor no te vas a tropezar. Y vas a cometer errores y vas a tomar decisiones equivocadas. Pero tienes que perder el miedo a eso. O sea, tienes que saber que últimamente es parte del camino. O sea, equivocarte es parte del camino. Y vas a tener que probar varias cosas y te vas a equivocar muchas veces, pero todo eso contribuye de una u otra forma a tu vocación. El apóstol Pablo lo dice, ¿no? Creo que es Romanos 8:28, en que dice eh, eh, que todo lo bueno contribuye. ¿Cómo es? Lo Espérame. podemos buscar. Sí, espérame. Bien. Que todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Dice Romanos 8:28. Increíble que no nos sepamos esto queriendo ser pastores. Pero dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Para los que conforme a su propósito son llamados. Exactamente. Saludos a nuestros pastores que han de estar un poco decepcionados de nosotros. Pero Son los nervios, son los nervios. no, está increíble. Digo, es parte, ¿no? Nos vamos a equivocar, lo acabamos de leer. Dice que todo obra para bien. Y es una realidad, ¿no? Que a veces creo que nos cuesta trabajo entenderlo al principio. Platicaba con un amigo, ¿no? Que cuando llegamos al cristianismo, muchos tendemos a irnos a los extremos. Sí. Mi decisión, o es el plan de Dios, o no lo es. Y vivimos con esta constante carga, ¿no? De, es que si entro a esta empresa y no era el plan de Dios, entonces ya arruiné toda mi vida. O si empiezo a conocer a esta persona y no era el plan de Dios, ya arruiné mi vida. Y así nos podemos ir en esta cantidad de decisiones. Pero hay una escena que a mí me fascina, que me hace entender mucho el corazón de Dios, que es Pablo, queriendo irse de misiones. Y es Pablo, ¿no? Y tú dices, Pablo, pues escucha a Dios. Y empieza a juntar gente y les dice, oiga, nos vamos a ir a esta ciudad a predicar, vamos todos juntos. Probablemente hicieron una colecta, probablemente juntaron bienes, etcétera. Llegan a esta ciudad y el Espíritu Santo le dice, aquí no es. Y él como, ok, chicos, me falló un poquito la brújula, no pasa nada. Vamos a volver a juntar bienes, vamos a volver a juntar fuerzas, porque al final tenían que hacer esfuerzos para viajar, ¿no? Llegan a una segunda ciudad y el Espíritu Santo les vuelve a decir, aquí no es. Y es Pablo otra vez, ¿no? Tercera vez, llegan a una ciudad y ahí le dice el Espíritu Santo, aquí es. Pero sobre todo creo que ve la revelación del Espíritu Santo porque llegando vive un milagro. Y hablando de este contexto y de esta historia, a mí me da mucha paz. ¿Por qué? Porque creo que una es Pablo, que es uno de los mayores exponentes del Nuevo Testamento, que él decía, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo, de Jesús. O sea, no manches, para decir eso, qué valor debes de tener. Y al mismo tiempo fue alguien que se equivocó, ¿no? Y eso me trae mucho el recuerdo de cuando van a escoger a David y le dice al profeta, Dios, es que yo no veo lo que ve el hombre, ¿no? Yo no veo sus acciones, yo no veo que se fue a una ciudad y a lo mejor vio mal, yo veo el corazón, que su corazón era, yo quiero ir a predicar,
yo voy a llegar a ese lugar. Y cuando llegue a ese punto, yo voy a seguir trayendo bendición. No, no tanto como este Dios castigador, sino como este Dios amoroso que dice, está bien, ¿no? O sea, a lo mejor te vas a equivocar, pero ahora voy a derramar gracias sobre tu vida porque tu corazón es genuino. ¿O tú cómo lo ves? No, totalmente. O sea, creo que... o sea, por eso te decía que hay que perderle el miedo a equivocarnos. Porque, a ver, mientras estés tomado de la mano de Dios, las cosas van a salir bien. O sea, a lo mejor no lo parece. Y a lo mejor te estás devanando los sesos con mil teorías y con, es que, ¿qué voy a hacer? No sé qué tal, que esto no es parte del plan de Dios. Tienes que tener en cuenta que si estás en Cristo, Dios ya está ejecutando un plan en ti. Y si estás tomado de su mano, entonces absolutamente nada va a salir mal. Y todo obra conforme al plan de Dios. Ahora, que tú te salgas del plan de Dios, eso ya es diferente, ¿sabes? Porque también se puede. También puedes voluntariamente decir, ¿sabes qué? Señor, conozco tu plan, conozco que tú me quieres bendecir, pero voluntariamente no me interesa. Voluntariamente decido otro camino. Decido un camino diferente y un camino de maldición. Pero eso ya sería un pecado, ¿sabes? O sea, eso ya sería rechazar la gracia de Dios. Pero lo cierto es que la mayoría de los creyentes, o sea, se toman de la mano de Cristo y de una u otra forma lo que le decimos es, Señor, pues tú guíanos, tú muévenos hacia donde tú quieras. Y sí, es verdad, o sea, nos tropezaremos y las cosas a veces no saldrán bien, o por lo menos no como queremos, pero tenemos siempre que tener en cuenta la promesa de Dios, que es que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Claro, ¿no? Y es fuerte, ¿no? Y crudo sobre todo. Yo soy un fiel creyente de que no hay nada más crudo que la Biblia, ¿no? No hay nada más crudo que ver hombres imperfectos en la Biblia, que Dios ama. Ver a un Pedro, que él cree que el plan de Dios es sacar su espada y cortarle la oreja a Malcolm. Y Jesús es como, no, ¿qué te pasa? ¿No? Pero en su profundo amor es, ok, yo voy a pegar esa oreja porque te amo y porque sé que tu corazón fue genuino. Pero también tocas un punto muy interesante que a veces cuando no salen las cosas bien, podemos llegar a estancarnos. Sí. ¿Tú cómo has vivido estos estancamientos y cómo los has librado sobre todo? Híjole, hay que tener como mucho cuidado. No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. O sea, dentro de la vocación pastoral, luego como que te quieres informar tanto y quieres aprender tanto que te acabas estancando en el conocimiento. O sea, te acabas llenando tanto de libros que te olvidas de las personas. Y eso es algo que a mí me ha pasado varias veces. O sea, que según yo estoy como que progresando y de repente digo, espérate, es que no estoy progresando. O sea, a lo mejor ya como que estudié tales teorías y ya me informé tanto y tengo tanto conocimiento, pero ¿de qué me sirve esto si no lo estoy ejecutando, si no lo estoy poniendo en práctica con la gente? Eh, y cuando, o sea, creo que cuando nos estancamos, lo que hay que hacer es regresar a ese primer amor, siempre, ¿sabes? O sea, a mí por lo menos me pasa que cuando yo me estanco, me siento que estoy de plano, que no puedo más en el camino, ¿qué hago? Me detengo y vuelvo sobre mis pasos. Vuelvo a esa Galilea donde te encontraste con Jesús por primera vez, ¿sabes? Creo que es algo que todos podemos hacer. Cuando nos estancamos en la vocación, cuando nos estancamos en el propósito de vida, vale la pena detenernos, examinarnos, hacer como un recuento de daños y decir, a ver, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué está pasando? Y entonces darte la vuelta y regresar a esa Galilea metafórica, donde te encontraste con Jesús por primera vez. Y dejar otra vez seducir por ese primer amor. Otra vez ser como un niño, ¿sabes? Y dejarte fascinar por Jesús otra vez. Y yo por lo menos a veces lo hago de esa forma. A veces digo, ¿sabes qué? O sea, ya me estanqué en esto, ya como que hasta me emboté de tanto estudiar. ¿Sabes qué? Lo dejo. No quiere decir que voy a abandonar mi vocación o que voy a dejar de estudiar. No, pero lo dejo un poquito para regresar con Jesús. Para decirle, Señor, aquí estoy otra vez. Yo sé que me sigues amando. Yo te amo a ti. Enamórame otra vez.
Claro, me suena un poco a esta como historia de una persona que pide comida en la calle y el cristiano es como, voy a orar por ti, es como, ¿y de qué sirve eso, no? Sí, O claro. sea, dale comida, la Sí, sí, sí. persona necesita comer y no porque la oración sea mala, pero creo que Jesús muchas veces nos manda a hacer sus brazos, ¿no? Y sobre todo hablando de estancarnos. Hay una frase que me gusta que muchas veces decimos, es que no sé qué instrucción tiene Dios para mi vida en esta temporada, ¿no? Y algo que una vez alguien me dijo fue como, pues mientras no te des otra instrucción, regresa a la última que Él te dio, la que hubiera sido, ¿no? Regresa a este primer amor, si fue vete a este lugar, bueno, me quedo en regresar en por qué no me fui a este lugar, o si ya estoy en este lugar, ¿qué tengo para disfrutar? Si a lo mejor no tengo una instrucción tan específica, bueno, me voy a lo más general, cómo amo más a Dios y cómo amo más a mi prójimo, ¿no? En el área en el que nos encontremos, otra vez hablando desde que podemos tener instrucciones muy específicas o la instrucción más amplia, pero más increíble, que es esta de amar al prójimo y a los demás, ¿no? Y por otro lado, te entiendo completamente, creo que a veces nos estancamos tanto en aprender o incluso en nuestro día a día, en el trabajo, que empezamos a olvidar las instrucciones que Dios nos da, ¿no? Y otro pilar fundamental que yo he encontrado para mi vida es mi círculo cercano. Claro. Las personas que me aman, mis amigos, mis pastores, mi familia, que me ayudan a regresar a ese redil, ¿no? Entonces me gustaría conocer un poco cómo se ve tu círculo cercano, cómo también te has ayudado de ellos para poder salir de estas temporadas. La verdad es que, o sea, el hecho de tener un círculo cercano que crea en el propósito que Dios dio para tu vida, o sea, es que es una bendición indescriptible, de verdad. Porque lo cierto es que cuando tú estás solito, híjole, cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo creerte tu vocación, cuesta mucho trabajo creer que Dios tiene planes para ti en la vida. A lo mejor lo conoces, o sea, tienes ese conocimiento, porque lo has leído, porque lo has escuchado, pero a lo mejor no te la crees del todo. Y es cuando empiezas a rodearte de gente que te ama y de gente que es capaz de ver en ti lo que ni siquiera tú eres capaz de ver, que te das cuenta de que en efecto Dios te ha dado un propósito en la vida. A mí, digo, en mi caso ha sido como un poquito complicado a veces porque en mi familia, por ejemplo, no son creyentes. Entonces, y de hecho es un sector de mi familia, más allá de no ser creyentes, son bastante ateos y anticlericales y antieclesiásticos y todo, ¿sabes? Entonces, cuando yo comunico mi vocación por primera vez, eh, pues no recibí mucho apoyo, que digamos. Por no decir que no recibí nada de apoyo. O sea, de verdad pensaron que estaba loco. O sea, me dijeron, no, ¿cómo tú te vas a dedicar a eso? No, eso no es posible. No, no, seguro eso fue por una decepción amorosa, me decían. Seguro es una temporada. Y de tanto escucharlo, te lo acabas creyendo. Es bueno, a lo mejor sí es nada más una temporada. Y a lo mejor Dios me llamó de verdad o quizás de verdad estoy huyendo de algo. Entonces como que lo empiezas a cuestionar. Pero luego mi pastor, mis amigos y ya últimamente hasta mi familia, mi mamá y mi papá específicamente, empiezan a confirmar esa vocación. Entonces cuando yo estoy estancado voy con ellos y oigan, es que me siento así o pasó esto en mi vida, tal. Me siento seguro de que no me van a juzgar para empezar. Y también sé que van a saberme dar algún tipo de palabra de aliento, ¿sabes? Por ejemplo, hace poco pasé por una situación bastante conflictiva, bastante estresante sobre todo. eh, y hubo un día que fui con mi mamá y le dije, mamá, es que, pues así como niño chiquito, mamá, es que me siento mal y es que, pues, como que no sé bien qué onda. Mi mamá me dijo, tú sabes perfectamente que Dios te ha llamado para algo muy grande. Y me dijo, ¿y tú has sido tantas veces la luz que trae Dios a esta casa? Me dijo, entonces, o sea, asiéntate muy bien en esa vocación. Y no se te olvide nunca que Dios te llama para eso. Y me sorprendió a mí escuchar eso de mi mamá. Que mi mamá, te digo, no es como que sea la más creyente del mundo. Entonces creo que el hecho de tener un círculo cercano que te aliente, que te confirme esa vocación y que además es súper importante que no te juzgue por estos tropiezos que tienes en la vida,
es fundamental. O sea, no puedo estresar lo suficiente lo importante que es. Sí, no, hay un versículo que a veces no le damos tanta importancia, que dice, ay de aquel que esté solo y no tenga quien lo levante, ¿no? Y es ese mismo ay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijos. Sí. Le es mejor atarse una piedra al cuello y aventarse al fondo del mar, ¿no? O sea, qué importancia le da Dios a estar rodeados de estas personas. ¿Por qué? Porque al final necesitamos quien nos levante, ¿no? Creo que siendo muy vulnerables, ahorita me darás tu perspectiva, pero no en todas las temporadas de nuestras vidas vamos a sentir a Dios que llega y nos da esta fuerza y este impulso. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces para eso nos dio una iglesia, para eso nos dio personas para acercarnos, para decir, ok, a lo mejor hoy no me hablas como a través de tu palabra tan claramente, pero los brazos de mi familia, los brazos de mis amigos, los brazos de mis pastores van a ser un recuerdo de quién eres para mi vida, ¿no? Y por lo mismo, me gustaría conocer un poco de cuáles son tus filtros o cuáles son estas cualidades que crees que pueda tener una persona que valga la pena tener en este círculo cercano. Híjole, estoy un poquito renuente a contestar eso porque me da miedo que suene como que quiero clasificar a la gente. Pero yo creo que lo más importante, o sea, a ver, es esencial cuidar tus compañías. Claro. Es una idea bíblica y es una idea que todos tenemos que tener en cuenta. O sea, tienes que cuidar con quién te rodeas. Sí creo que, como cualquier relación, una amistad o una pareja o una relación con tus pastores, son decisiones, son actos libres de la voluntad. Entonces, al ser un acto libre de la voluntad, tienes que analizar muy bien con quién te vas a juntar y quién quieres que conforme ese círculo cercano. En mi caso, mi círculo cercano no solamente son creyentes, porque también creo que es importante eh, reconocer que si nos rodeamos únicamente de gente que piensa como nosotros, puede ser hasta peligroso. Que creamos como una especie como de caja de eco, ¿sabes? En donde no hay espacio para escuchar lo que hacemos mal o para escuchar otras opiniones, como que nos desconectamos un poquito con la realidad. Entonces creo que es importante que tu círculo cercano esté conformado por gente que tiene la disposición de amar y el corazón dispuesto a amar. No gente que piense como tú en todo. Y eso de verdad también es súper importante. No gente que piense como tú en todo. Porque entonces entonces no hay lugar para que crezcas. Ahí sí te estancas, pero para siempre. Entonces es importante que la gente que te rodea tenga diversidad de opiniones, pero que ante todo tengan un corazón dispuesto a amar. Y obviamente el corazón dispuesto a amar no nada más lo encuentras en un cristiano. Es una cualidad del ser humano, comunicable por Dios. Entonces, creo que esa sería yo la cualidad que más buscaría. Una persona dispuesta a amar, una persona que no tenga miedo de decirme las cosas como son. Y una persona que no tenga miedo de acompañarme y de estar ahí a pesar de los tropiezos. No, qué fuerte y me encanta cómo lo planteas. De hecho, creo que tú y yo en muchas cosas pensamos muy diferentes y en lo personal eres de mis mejores amigos, ¿no? Pero en este sentido, estaba pensando ahorita de cuando en la Biblia habla del amor y dice que el amor todo lo sufre. Y creo que una de las cosas que más nos duele a veces como amigos es decirle la verdad a las personas que amamos y decirles, te estás equivocando, no en manera de juicio, sino en manera de te quiero ver crecer. Claro. Pero cuando encontramos las personas que son capaces de decírnoslo, creo que son oro para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque justo no es esta persona que te va a estar diciendo sí a todo, ¿no? De sí, te fuiste de fiesta ayer y terminaste en coma, pero te divertiste, ¿no? Está justificado. No, tomaste una mala decisión, ¿no? Sí, te fuiste con este chavo y te fuiste a una relación tóxica, pero lo intentaste. A veces necesitamos Claro, que al totalmente. contrario, que nos den estas cachetadas, ¿no? Y que nos hablen fuertes porque nos aman. Creo que a veces Dios le hablaba a su iglesia fuerte, ¿no? Les dijeron generación de víboras, llegó a azotar las mesas, llegó en Apocalipsis también dice, ¿no? Yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, Sí, sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera.
Y por otro lado, creo que algo que es todavía más importante, hablando del amor y que estén dispuestos a amarnos, es justo que nos acompañen en todo nuestro proceso. Totalmente, No, totalmente. no desde el juicio, sino del amor, ¿no? O sea, qué importante es encontrar también gente, creo yo, que no quiera imponer su manera de pensar. Claro. Que podamos decirle, no quiero ni hablar, quiero simplemente ver una película, quiero simplemente acostarme y tener a alguien cerca, ¿no? Que no me juzgue, sino que escuche, que me ayude a procesar todo lo que estoy viviendo. Entonces, de ese lado creo que tocaste dos puntos fundamentales dentro de nuestro círculo de amigos. Un tercero que a lo mejor yo pondría es también que no sean egoístas o que no sean solo yo, porque creo que muchas veces las personas como, sí, escúchame, sí, ámame, sí, ora por mí, etcétera, 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 y más en este lado como de vocación de servirle a las personas, y pocas veces nos preguntan, ¿y tú cómo estás? ¿No? ¿Y tú Exactamente. cómo te sientes? Entonces creo que esos tres filtros son muy buenos. Mm. Y también creo, o sea, si vamos a aplicar esos filtros a los demás, también debemos aplicarlos sobre nosotros mismos, ¿sabes? Y también ser yo el amigo que está dispuesto a escuchar. Ser yo la persona que está dispuesta a amar. Ser yo la persona que está dispuesta a decir la verdad. Últimamente y tocas un tema súper interesante, o sea, el amor del que habla San Pablo en 1 Corintios 13 es el ágape, que involucra la verdad, sí o sí. Eh, y también creo que así como nosotros pedimos que los demás tengan estas cualidades, también nosotros tener esa disposición de amar y esa apertura para también ser eso que queremos para alguien más, ¿sabes? Claro, ¿no? Y la misma Biblia dice que, lo voy a parafrasear muchísimo, pero literal es como el que quiera amigos, que aprenda a ser amigo primero, ¿no? Y en otro lado dice que amemos a los demás como quieren que nos amamos y obvio es fundamental aprender a dar antes de recibir, a tratarlos como queremos que nos traten. Y ya para ir cerrando, hablando un poco de este propósito, de cómo lidiar con estas diferentes temporadas acerca de lo que fuimos llamados. ¿Cómo has lidiado o no sé si tú has pasado por esta temporada donde tú te ves estancado, pero todo tu entorno está creciendo, ¿no? Donde tú anhelas una Sí. relación y tus amigos se están casando. Saludos a todos nuestros amigos que se están casando en este momento. Aquí está Anita, que es una... es increíble la cantidad de bodas que tú y yo compartimos ¿Verdad este que sí? año. Está cañón. Pero bueno, hablando de gente que se va a casar, hablando de gente que ya está en el trabajo, que está generando buenos sueldos, gente que incluso está en el ministerio y ya está teniendo más responsabilidades y que son tus amigos, ¿no? O que son gente cercana a ti. ¿Cómo lidias con eso? Híjole, es bien complicado porque, a ver, a mí me pasa, confesión, seguramente a todos les pasa, pero voy a contar mi parte. O sea, a mí a veces me da muchísima envidia. Pero di nombres. Ay, sí. O sea, yo a veces digo, híjole, es que yo quisiera también tener eso, ¿sabes? Yo quisiera también crecer de esa forma. O yo quisiera también ganar tanto en el trabajo. O sea, em, pero de repente te das cuenta de que esa envidia nace de la soberbia. Y nace de un anhelo desordenado de querer ser mejor. Y últimamente no es la soberbia el pecado por excelencia de Satanás. Entonces, vale la pena cuando ocurra eso, cuando empieces a ver que tu entorno está creciendo y tú no, vale la pena que una vez más, y yo insisto mucho en esto, que te detengas. Detente. Y por detente no digo, ¿sabes qué? O sea, pon un alto a tu vocación y no hagas nada, no. O sea, haz una pausa en el camino y date cuenta de que de que hay áreas más bien, en las que a lo mejor tú estás creciendo que los demás no. Pero tú nunca vas a saber eso. Porque obviamente solamente vemos tanto de una persona, ¿sabes? Entonces a lo mejor sí ves que tal persona ya tiene un superpuesto de trabajo. Y a lo mejor te das cuenta de que tal amigo ya se va a casar, así con el amor de su vida. Y uno está solo como la una, ¿no? Pero de repente dices, a ver, o sea, espérate. Yo no sé en qué áreas de su vida esa persona está flaqueando. Y seguramente en más de una. Y del mismo modo, esa persona a lo mejor no sabe por lo que yo estoy pasando. Y a lo mejor esa persona a la que envidio está pensando, híjole, a mí me gustaría ser como Jordi o como Diego.
me gustaría tener tales cosas resueltas en la vida. Entonces, esencial no juzgar, no juzgar. No fijarte tanto en el crecimiento de los demás, sino centrarte en tu crecimiento y ver cómo ese crecimiento puede ser de bendición para otros. Claro, ¿no crees que vivimos en una sociedad donde idealizamos más a las personas Totalmente. de lo que nos identificamos con ellas? Totalmente. Creo que vivimos en esta sociedad donde vemos a gente, pastores incluso, a gente exitosa que decimos, wow, ¿dónde están parados? Y como yo nunca voy a llegar a ese lugar, más que verlos como, wow, pero como yo me identifico con ellos, ¿no? ¿Qué cualidades tienen? Y no sé si tú lo has vivido y crees que esto le está haciendo daño también a nuestra generación. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, tienes que tener en cuenta que tu propósito es único. O sea, fue diseñado para ti, porque tú como persona eres único e irrepetible. Suena a cliché, pero así es. Y si Dios te creó único e irrepetible, es porque también creó un propósito único e irrepetible para ti. Entonces, de nada te va a servir compararte con los demás, porque cada quien tiene su propio llamado, su propio propósito. Entonces, tú céntrate en el tuyo y date cuenta cómo eso lo puedes usar para bendecir a los demás. Porque definitivamente este afán de envidia y este afán de siempre centrarte en el otro y de siempre, o más bien, y de ver al otro como un ídolo, termina envenenándote más de lo que piensas. Y es un veneno como muy ligero, o sea, no te das cuenta, pero te está carcomiendo el corazón. Sí, no, justo ahorita estoy en una temporada donde me di cuenta que es una de las mejores de mi vida, Uh-huh. pero que no la he estado disfrutando como debería por eso, ¿no? Porque veo otras personas logrando a lo mejor objetivos en otras áreas y creo que el humano tendemos a eso, ¿no? Veo una Adán y a Eva donde están en el Edén, donde estaban en el corazón de Dios, ¿no? Donde lo tenían todo, pero llega alguien a destaparles ese, oye, pero ya viste, podrías Sí. tener esta otra cosa. Exactamente. Y creo que lo planteas muy bien y Pablo lo planteaba 1000 veces mejor antes, ¿no? Cómo somos llamados a hacer esta introspección diaria y sobre todo creo que es para aprender a agradecer, para aprender a entender cuán bueno ha sido Dios en nuestras vidas, ¿no? Cuán bueno es que tengamos una familia, Claro. cuán bueno es que tengamos un trabajo, el que sea, cuán bueno es que tengamos comida. Todos los que nos están viendo aquí, cuán bueno es que tengan internet o un teléfono. Y a veces damos eso por alto, ¿no? Y no nos ponemos a pensar, y no quiero ser radicalista, pero la realidad es que hay gente en África que no tiene que comer, que no tiene que vestir, que enfermedades están atacando. Creo que este último año nos ha ayudado a Sí. entender un poco más qué frágil es nuestra vida y al mismo tiempo cuánto podemos agradecer todo esto, ¿no? Entonces, creo que el agradecimiento es un punto fundamental. Y ya para ir cerrando también como todo este tema, me gustaría platicar ya para concluir el cómo crees tú que hoy en día la sociedad también ha como creo yo, voy a puntualizar mejor, que le hemos dado un valor todavía más grande al propósito de todo lo que hacemos. O sea, cada acción que hago tiene que tener un sentido, ¿no? Cada empresa a la que yo trabajo, veo que las grandes empresas ya es como, sí, te vendemos un refresco, pero aparte ayudamos a 15 casas para tal, ¿no? Y compras una playera y ya todo es con causa, ¿no? ¿No crees que hemos como idealizado esta idea de propósito? Yo creo que sí, totalmente. Creo que el mundo vive una crisis de propósito importante, muy importante. Y en este afán de que la gente no encuentra propósito, se aferran a cualquier cosa para encontrar propósito, a cualquier cosa. Por eso tienen, y de verdad con todo el respeto al mundo a quienes estén viendo esto y pertenezcan a este tipo de organizaciones, pero por eso el coaching, por ejemplo, tiene tanto auge. Por eso las empresas piramidales tienen tanto auge, porque brindan un falso propósito, suplen una necesidad espiritual. Por eso la gente, bueno, y yo me incluyo también, o sea, yo no estoy exento de eso, somos tan adictos al teléfono. Y todo el tiempo, o sea, los videos de TikTok, que así, o sea, es una forma de consumir contenido brutal. O sea, es prácticamente una enfermedad, ¿sabes? Y eso nace de una fuerte
carencia de algo en el ser humano. Entonces, mientras no regresemos, porque esto es bien importante, y esto me recuerda hasta creo que creo que es el Rey León, no sé. Ok. Pero la parte en la que le dicen a Simba, recuerda quién eres, algo así le dicen. Es esencial, es importantísimo regresar a la fuente primigenia para descubrir quién somos, porque solamente descubriendo quiénes somos sabremos a dónde vamos. Es muy importante eh, regresar a ese hombre originario. Cuando tú lees la Biblia y vas al Génesis, el hombre está solo en el Edén. Y solamente estando en el Edén, en comunión con Dios, sabía hacia dónde iba. Y es cuando el pecado entra al mundo que entonces ese propósito se comienza a perder por completo. Entonces es esencial regresar a nuestro origen para saber quiénes somos y saber a dónde vamos. Y solamente vamos a regresar a nuestro origen yendo hacia Dios. Y Dios se glorifica en eso. Un obispo del siglo II, Ireneo de León, decía una frase que a mí me encanta, o sea, de verdad me la tatuaría si no estuviera tan larga. Pero Ireneo decía que la gloria de Dios es darle vida al hombre y la vida del hombre es glorificar a Dios. Y solamente cuando nos encontramos con Él y regresamos a esa fuente primigenia, nos damos cuenta de que estamos hechos para glorificarlo a Él. Qué increíble, ¿no? Qué manera de cerrar este tema. Justo hay un libro que se me quedó marcado que solo está en inglés, se llama To Hell with the Hustle, o en español, Al diablo con el ajetreo, que su punto principal es eso, cómo vivimos hoy en día tan afanados por sobrevalorizar las cosas. Y dice, pero imagínate un granjero de 1500 que amaba a Dios, amaba a su familia, amaba a su entorno, y con eso era feliz. No necesitaba iniciar una startup, no necesitaba ser la iglesia más grande del mundo, no necesitaba irse a otro país, y cumplía el propósito de Dios. Entonces con eso me gustaría cerrar el día de hoy, ¿no? Creo que si hablamos de propósito, todo se resume en eso, en buscar a Dios sobre todas las cosas, en comunión, en si nos perdemos, regresar a Dios, y en amar a nuestro prójimo, en lo más cercano que tengamos, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, etcétera, dar lo mejor posible que tengamos, y si vamos mal, creer que Dios nos va a volver a encaminar sobre el camino correcto. Así que, amigo, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, de verdad fue un placer. Esperemos que haya una segunda parte y nada, que tengas buena noche. Y a todos también, que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana.